Listo, ahí la puedes poner grande, ¿no? O si quieres la dejas así. Pues la diapositiva, exactamente. Bueno, hola a todos. Somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria Remington. En este caso, o en esta ocasión, queremos presentarles un proyecto que desarrollamos en la asignatura de Fundamentos de Instrumentación Industrial. El trabajo que le vamos a presentar a continuación es sobre un sistema o un diseño que hicimos para un proceso de refrigeración industrial de la Cámara de Almacenamiento de Friocarnes del Norte SAS. Esta es una empresa que es dedicada al procesamiento y a la conservación de productos cárnicos. En este proyecto, bueno, lo hice junto con mis compañeros Samuel Fuertes Villalba, la compañera Omaira Padilla Rieta, mi nombre, Daniel David Bravo Pérez, y el compañero Eduard Hernández Mendoza, bajo la tutoría del profesor Martín David Durán. Eh, bueno, en este caso, cada uno de nosotros aportó de su área para que podamos llevar a cabo todo el análisis y el diseño que a continuación le vamos a mostrar. El objetivo principal pues de nuestro proyecto fue diseñar una instrumentación necesaria para garantizar el control continuo de unas variables críticas que identificamos en la cámara de refrigeración, como lo son la presión, el caudal y el nivel de refrigerante, claro está. Bueno, todo esto pues asegurando que la conservación de la cadena de frío, la calidad de los productos y el funcionamiento seguro y pues la eficiencia del sistema. Podemos decir que la refrigeración es fundamental en la industria de alimentos porque esta permite que las propiedades de los productos físicos, químicas y microbiológicas durante su sistema o su proceso de almacenamiento y distribución. Bueno, en una empresa como Friocarnes, ella lo que busca es mantener la temperatura controlada, no solo pues en la calidad de sus productos, sino que garantice la ahí sí me caché feo. Bueno, ahí la podemos editar, no podemos editar eso, pero ¿cómo voy? Ahí vamos a hacer un paréntesis ahí, más o menos en minutos, para que podamos editar eso, para no revolverlo. Bueno, ahí repito. Dale, tranquilo, sigue normal. No son... Una empresa como Friocarnes, ellos lo que buscan es mantener que la temperatura esté controlada. Esto para que garantice pues la buena calidad de sus productos y evitar obviamente las pérdidas económicas. Eh, ¿Por qué es vital la instrumentación? Bueno, esa pregunta es muy importante. Se puede decir para que todo funcione bien. Se necesita siempre monitorear las variables críticas de forma constante, como tenemos la temperatura, la presión, el caudal y el nivel de refrigerante. Medir estas y controlarlas nos ayuda a detectar el tiempo y cualquier falla que éstas puedan llegar a causar. Evitamos que se dañen los productos y que el sistema siempre opere de manera segura. Bueno, a continuación, la compañera Omaira les va a explicar un poco cómo fue la estructura del proyecto. Bueno, pues entonces, a continuación, pues yo les voy a hablar un poco sobre el mapa de variables críticas del proceso de Friocarnes, cómo es todo su proceso. Como podemos observar las variables críticas que debemos controlar dentro del sistema de refrigeración industrial.
Pues estas variables son tan importantes como lo es la temperatura, la presión, el caudal y el nivel. Dentro de la válvula de expansión podemos ver que su función es reducir presión del refrigerante, lo que también produce un enfriamiento del fluido antes de que continúe su recorrido. En cuanto a la cámara, pues controlamos principalmente lo que es la temperatura. Pues en este caso la temperatura es de menos 18 grados Celsius. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos permite mantener una cadena de frío y conservar adecuadamente pues cada producto que tenemos. También podemos medir lo que es el caudal en la línea de líquido. Este caudal pues nos indica qué cantidad de fluido está circulando por el sistema de un determinado tiempo. Aquí podemos tener un valor de 12.5 litros por minuto. En cuanto a la succión, medimos una presión de 1.5 bar. Esto que nos permite conocer cómo está funcionando el ciclo de refrigeración. En cuanto a la descarga, encontramos una presión muy alta de 18.2 bar. Pues en cuanto a esta medición es muy importante porque nos ayuda en las situaciones de sobrepresión que podrían afectar el sistema. Todas estas variables son muy importantes y están relacionadas. Si cada una de ellas tiene un rasgo normal, puede afectar el funcionamiento del sistema. Por eso es muy importante medirlas y tener un monitoreo constantemente. Pasamos a la diapositiva 5. Aquí en esta arquitectura de medición termodinámica podemos medir las variables de temperatura y la presión. Pues aquí en esta tenemos lo que es la temperatura TE 101. Este instrumento es muy importante, que está ubicado en la cámara para medir la temperatura que usamos en un sensor de RTP 100 que lo usamos en la clase A. Este tipo de sensor funciona detectando cambios de temperatura en los cambios de su resistencia eléctrica. Es un sensor adecuado porque ofrece una buena precisión. Su rango pues, de medición va de entre 10 a 20 grados Celsius. Tiene una resolución de 0,1 grados y un error máximo de más o menos de 0,2 grados Celsius. Esto nos permite realizar bastante precisión para controlar la temperatura de la cámara. En cuanto a la precisión de descarga, TP 101 mide la presión en la descarga del sistema. Para esta medición utilizamos un transmisor piezoresistivo con un rango de 0 a 30 bar. Este transmisor convierte los cambios de precisión en una señal que puede ser medida y monitoreada. Tiene una resolución hasta 0,01 bar y un error máximo de más o menos de 0 a 5% en el fondo de la escala. En cuanto a la precisión de succión TP 102, este permite la presión en la parte de succión. También lo usamos como un transmisor piezoresistivo, pero es un rango más diferente, ya que esta zona la presión es menor. Por eso su rango es de 0 a 10 bar. Esto que nos permite obtener unos datos más adecuados y tener un mejor control del sistema de refrigeración. En cuanto a la arquitectura de precisión, en la diapositiva 5, aquí pues vamos a seleccionar los instrumentos de medición más adecuados que tuvimos en Refriocarne. Tenemos el FT101 en la medición del caudal. Para medir el caudal utilizamos un instrumento muy importante que fue el FT101. Es un caudalímetro tipo turbina.
Su función principal consiste en que el fluido pasa por el interior del instrumento y hace un giro alrededor de su turbina. Dependiendo de la velocidad que lleve, puede generar sus pulsos que permiten causar la cantidad de fluido que se está circulando. Pues este instrumento tiene un rango de medición entre 5 a 25 litros por minuto y un error máximo de más o menos de 1% de lectura. Este instrumento es una opción costo efectiva y permite medir el caudal volumétrico del fluido. También tenemos lo que es la LT101, que es la medición del nivel. Por otro lado, medir este nivel del tanque receptor utilizamos LT101, que funciona mediante un sensor capacitivo. Este sensor detecta los cambios en el fluido mediante variaciones en la capacitancia. A medida que cambia la cantidad de líquido dentro del tanque, el sensor puede detectar la variación que lleva. Su rango está en un promedio de 0 a 1,2 metros y tiene un error máximo de más o menos 5 milímetros. Como alternativa variable también podemos utilizar un interruptor magnético para detectar determinados niveles. Cuando la medición del caudal podemos saber cuánto fluido está circulando por el sistema, mientras que con la medición podemos controlar cada cantidad de fluido almacenada. Entonces, estos fueron las arquitecturas de medición pues, termodinámica pues, que tomamos y que tuvimos en cuenta en el sistema de refrigeración de friocarnes. A mi continuación, pues le doy la palabra a mi compañero Edward. Buenas noches. Bueno, la diapositiva 7, pues es la ingeniería de selección, es la justificación tecnológica. Pues en esta diapositiva lo que buscamos es responder una pregunta muy importante. ¿Por qué escogimos esos instrumentos y no otros? Pues hay 4 variables aquí por las cuales vamos a explicar, que es la temperatura, la presión, el caudal y el nivel. Pues la temperatura vamos a aplicar como primera variable. Pues la tecnología seleccionada es un PT100 clase A y las características son tolerancia de más o menos 0,158 grados Celsius. Pues para la variable de temperatura seleccionamos un RTD clase A, pues ya que la temperatura es una de las variables más críticas del proceso porque nuestra cámara debe conservar los productos entre 2 y 4 grados Celsius. Pues la PT100 es un sensor de temperatura pues, cuyo principio de funcionamiento se basa en la valoración de su resistencia eléctrica cuando cambia de temperatura. El nombre PT significa PT, que es el elemento sensor, es de platino, y 1000, que tiene una resistencia nominal de 100 ohmios a 0 grados Celsius. Pues la ventaja de utilizar una PT100 clase A es que ofrece una buena exactitud para nuestro proceso. Pues en el proyecto se establece que para una temperatura cercana a 0 grados Celsius, la tolerancia de una PT1000 es de clase A es aproximadamente de más o menos 0,158 grados Celsius. Por eso se adopta como criterio de aceptación del proyecto. Un error máximo que puede tener esta es de 0,2 grados Celsius. ¿Por qué es importante tanta precisión? Pues porque estamos trabajando con productos cárnicos y necesitamos mantener una cadena de frío estable. Una medición demasiado imprecisa pues podría hacer que el sistema crea que está dentro del rango cuando realmente la temperatura está por fuera. Como segunda variable tenemos la presión. La tecnología seleccionada es un piezo resistivo. Pues las características de estas son baja no linealidad y salida de 4 a 20 miliamperios. Pues, ¿qué significa esto? Pues el sensor
piezoresistivos utiliza un elemento cuya resistencia eléctrica cambia pues cuando se aplica una presión. En términos sencillos, cuando se aplica la presión hay deformación del sensor, hay cambio eléctrico y hay una señal de medición. En esta señal posteriormente puede ser enviada al sistema de control. Por eso se utiliza una señal industrial estándar de 420 miliamperios. El transmisor convierte la presión en una señal eléctrica de 4 a 20 miliamperios. Los 4 miliamperios representan el inicio del rango de medición y los 20 miliamperios representan el final del rango. Pues, además de esto, esta señal permite detectar problemas en la transmisión. Por ejemplo, una señal de 0 miliamperios puede indicar problemas como cable cortado o falta de alimentación. Pues el proyecto aclara que la falla no es utilizar de 4 a 20 miliamperios, sino la señal de rango esperado. Como tercera variable tenemos el caudal. La tecnología seleccionada es una turbina. Alternativa rechazada, un Siriolis. Pues aquí hay algo que debemos explicar muy bien porque es una decisión de ingeniería. Pues, ¿cómo funciona una turbina? Bueno, el refrigerante circula por la turbina y hace girar un pequeño rotor. La idea es más flujo, hay mayor velocidad de giro, más pulsos y hay un mayor caudal calculado. Pues el transmisor cuenta los pulsos producidos por el rotor y calcula el caudal volumétrico. ¿Por qué no escogimos un Coriolis? Pues el Coriolis puede ofrecer una mayor exactitud, pero para este proyecto no necesitamos ese nivel de precisión. ¿Nuestro objetivo cuál es? Pues monitorear el proceso, no realizar una medición para facturación o transferencia de custodia. Por eso el caudilímetro de turbina proporciona una exactitud aproximada de más o menos 1% de la lectura, considerada suficiente para nuestra aplicación y con un costo menor. Como cuarta variable tenemos el nivel capacitivo. Pues la tecnología que seleccionamos es capacitivo. La alternativa rechazada es radar. Pues el objetivo es conocer cuánto refrigerante tenemos disponible en el tanque receptor. ¿Cómo funciona este? Pues el sensor capacitivo detecta cambios en la capacitencia eléctrica. Cuando cambia el nivel de refrigerante, pues en términos sencillos, al cambio del nivel hay un cambio de capacitancia, hay una señal eléctrica y esto emite una indicación de nivel. El proyecto propone como criterio una precisión aproximadamente de más o menos 5 perdón, no sé cómo decir, pues suficiente para que el tanque considerado de aproximadamente 1.2 metros de altura útil. ¿Por qué no cogemos el radar? Pues el radar puede ofrecer una precisión mayor, pero para este tanque sería una solución más costosa y con una precisión que realmente no necesitaríamos para el objetivo del proyecto. Por eso seleccionamos el sensor capacitivo, porque satisface las necesidades del proceso sin incurrir en el costo y la complejidad de una tecnología de radar. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, el cerebro del sistema, pues, lógica de control básica. En esta diapositiva explica cómo toma las decisiones el sistema de control. Pues lo vamos a explicar a través de un diagrama de flujo. Pues la lógica comienza de arriba y va bajando. Tenemos como primero el sensor T101. Sensor T101 de 4 a 20 miliamperios. Pues este es el sensor que mide la temperatura de la cámara. La medición llega al sistema de control. Pues el proceso comienza con el sensor T101 encargado de medir continuamente la temperatura de la cámara y enviar esa información al controlador mediante una señal de 4 a 20 miliamperios. Como segundo tenemos una pregunta aquí. Hace una pregunta. La temperatura está entre 2 grados Celsius
y 4 grados Celsius, pues la respuesta es sí. El sistema va hasta este punto operando, lleva una operación normal. Esto significa que la cámara se encuentra dentro del rango establecido para conservar los productos, ya que el proyecto establece justamente que la operación normal de la cámara se debe mantener entre 2 a 4 grados Celsius. Como siguiente pasa, la siguiente pregunta, ¿qué pasa si no está entre 2 y 4 grados Celsius? Pues la respuesta, el sistema continúa hacia la siguiente decisión. Si la temperatura es mayor a 4 grados Celsius, el sistema debe generar una advertencia, pues el sistema reconoce que la temperatura está por encima del rango normal. Entonces se genera una advertencia y se solicita mayor capacidad de refrigeración. Esto no significa necesariamente que el producto, la carne ya se perdió, pues esto es una advertencia preventiva. El operador puede revisar, por ejemplo, el funcionamiento de evaporación, las puertas, circulación del aire, el funcionamiento del sistema de refrigeración. Como siguiente pregunta nos pregunta, ¿qué pasa si llega a 6 grados Celsius? Lo podríamos decir así, si la temperatura es mayor o igual a 6 grados Celsius, hay una falla crítica. Pues aquí ya estamos hablando de una condición mucho más grave, pues ya que si la temperatura llega a superar los 6 grados Celsius, esto genera una alarma crítica. Hay una parada automática. La idea es que el sistema pase de una advertencia a una acción de protección. Los 6 grados Celsius están definidos como una condición crítica propuesta, que genera una alarma crítica y requiere actuar inmediatamente para proteger el producto y revisar el sistema. Puede pasar la siguiente diapositiva, compañero. Bueno, ahí la respuesta al choque térmico. Hay una visualización aquí SCADA. Pues esta hace referencia al sistema utilizado para supervisar y visualizar variables de un proceso industrial. Pues aquí podemos ver una gráfica. Pues en esta gráfica estamos mostrando la respuesta del sistema ante un choque térmico, pues provocado por la apertura de la puerta de la cámara. En el eje horizontal tenemos el tiempo y en el eje vertical tenemos el valor de la señal registrada por el sistema SCADA. La línea roja representa la señal directa del sensor. Podemos observar que normalmente presenta pequeñas variaciones, pero cuando se abre la puerta se produce un aumento muy rápido de la señal debido al ingreso de aire caliente y húmedo. El problema es que ese aumento puede ser temporal y no necesariamente significa que toda la cámara haya perdido la cadena de frío. Por eso aparece la línea azul, que representa la señal promediada por el PLC. Esta señal es muy suave porque el sistema aplica un filtrado y elimina parte de las variaciones rápidas. Para evitar que este evento genere una alarma falsa, proponemos 5 estrategias. Primero, un retardado de alarma aproximadamente de 3 a 5 minutos. Segundo, un filtrado de la señal. Tercero, ubicar estratégicamente el sensor. Como cuarto, utilizar un contacto de la puerta. Y quinto, utilizar un doble criterio de disparo. Pues de esa manera el sistema no reacciona inmediatamente ante un pico producido por la apertura de la puerta, sino que analiza realmente si existe una condición sostenida de la pérdida de temperatura. Pues esto nos permite disminuir las falsas alarmas sin comprometer la protección de la cadena de frío. Le doy paso a mi compañero Samuel. No, gracias, compañero. Bueno, ya una vez que hemos definido lo que son las variables físicas y los sensores seleccionados para el proceso, pasamos a lo que vendría siendo la capa más crítica del proyecto.
Como garantizamos que el sistema tome decisiones seguras, proteja los activos electromecánicos y nunca comprometa la inocuidad alimentaria ante fallas o perturbaciones, vamos a ver cómo opera la jerarquía diagnóstica del proyecto de la empresa. Para operar una planta de frío de manera confiable, no todas las anomalías deben tratarse igual. Hemos estructurado una matriz de alarmas en 3 niveles jerárquicos. Como podemos ver, hay 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Empezamos por el nivel 1, que es la advertencia operativa. Son desviaciones tempranas que no ponen en riesgo inminente el equipo. Aquí encontramos la AL101, cuando la temperatura sube de los 4 grados Celsius, y la AL108, que alerta sobre bajo nivel en el tanque de refrigerante. Requiere de ajuste set point sin detener el proceso. En el nivel 2 está la acción correctiva inmediata. Si la temperatura alcanza o supera los 6 grados Celsius, se utiliza el AL102. Entramos en zona de riesgo microbiológico. En este nivel también se diagnostica la AL109, que es una falla propia de instrumento. Demanda atención técnica inmediata antes de escalar a parada. En el nivel 3, la parada de emergencia y bloqueo. Este nivel protege la vida útil de los equipos. Si se presentan presiones anormales, altas temperaturas de descarga, caída de presión de aceite o sobrecarga eléctrica, el sistema corta la energía del compresor de forma instantánea e irreversible hasta el reset manual. En esta siguiente diapositiva vamos a ver lo que es la protección del activo crítico, el ecosistema del compresor. Como sabemos, el compresor es el corazón financiero y operativo de la empresa Friocarne. Por esta razón, nuestro diseño no confía la seguridad exclusivamente al software del PLC. Hemos implementado un ecosistema de protección electromecánica redundante e independiente. En alta y baja presión, además de los transmisores electrónicos PT101 y PT102 que se reportan a la PLC, instalamos presostastos mecánicos de corte directo. Si el PLC llega a colapsar o congelarse, el presotasto abre físicamente el círculo de control antes de alcanzar límite destructivo. En lubricación, integramos el presotasto diferencial de aceite PSD P101, el cual monitorea la diferencia entre la presión de la bomba de aceite y la presión en el cárter. Si la lubricación cae, otorga una ventana de temporización de seguridad y corta el compresor para evitar que se funda mecánicamente. En la parte eléctrica y térmica, contamos con un guardamotor y relés térmicos calibrados contra sobrecorrientes y desbalance de fase. Protocolo FileSafe y cuál es el instrumento miente. En instrumentación industrial existe una regla de oro. Un instrumento dañado puede ser más peligroso que una variable fuera de rango si el controlador no sabe qué está fallando. Por eso elegimos el estándar de lazo de corriente 4 a 20 miliamperios con cero vivo. En operación normal, la corriente oscila entre 4 miliamperios como valor mínimo y 20 miliamperios como valor máximo. Si un cable se corta o se pierde la alimentación, la corriente cae a 0,0 miliamperios. El PLC no asume que la temperatura o presión es cero. Identifica inmediatamente una condición de falla por circuito abierto. Por el contrario, si ocurre un cortocircuito o saturación, la señal supera los 20 miliamperios. Ante cualquiera de estos dos eventos, el sistema dispara la alarma AL109, que es la falla de instrumento. Activa el modo de operación segura y prohíbe estrictamente el puenteo de señales, obligando a intervenir bajo norma. La integridad metrológica y trazabilidad. Para que los datos de temperatura y presión sean legalmente válidos y aceptados por las entidades sanitarias,
El sistema debe contar con trazabilidad metrológica ininterrumpida. Hemos diseñado un plan de aseguramiento con 2 frecuencias según la criticidad. El ciclo semestral, o sea, 6 meses para variables críticas. Los sensores de temperatura T101 y de presión PT101 y PT102 se calibran en 3 puntos de su rango de trabajo por laboratorios acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025, garantizando trazabilidad directa al Instituto Nacional de Meteorología o patrones avalados por la ONAC. En el ciclo anual de 12 meses para monitoreo de balance, los transmisores de caudal F101 y nivel LT101 se someten a verificación física y calibración en banco de pruebas. Esto asegura que nunca operemos con deriva instrumental y que cada grado reportado sea jurídicamente defendible ante auditorías de inocuidad. En la síntesis, arquitectura de defensa en capa. Para sintetizar la filosofía de nuestra propuesta de ingeniería, hemos concebido una arquitectura de defensa en 3 capas, concéntricas, cuyo único propósito final es preservar la calidad e inocuidad de la carne entre 0 y 4 grados Celsius. La capa 1, control continuo, sensores de alta exactitud como el PT100 clase A y algoritmo PIT que mantiene la variable en set point bajo condiciones normales. En la capa 2, supervisión y diagnóstico, filtros digitales contra choques térmicos, discriminación de perturbaciones por apertura de puertas y matrices de alarma jerárquicas. Y en la capa 3, presotactos mecánicos, relés térmicos e interloops de hardware independientes que previenen fallas catastróficas. Y bueno, y finalmente, para dar por bien recibido el proyecto y autorizar la ingeniería de detalle y comisionamiento en planta, establecimos 4 criterios cuantitativos de aceptación innegociables: temperatura de cámara, estabilidad verificada entre 2 y 4 grados Celsius, con un error instrumental no mayor a 0,2 grados Celsius. Presiones del ciclo, operación estable con refrigerante R40A4, error máximo inferior a 0,5% de fondo de escala y comprobación física de corte automático. Dinámica de fluidos, tolerancia en caudal del 1% y nivel en tanque receptor de 5 milímetros. Seguridad integral, simulación al 100% de la matriz de alarma AL101 a AL109, comprobando la respuesta de parada y modo seguro ante fallas inyectadas. Con estos parámetros verificados, el diseño queda formalmente válido, garantizando que Friocarnes del Norte SAS cuente con una planta eficiente y segura, altamente resiliente. Bueno, con esto culminamos nuestro proyecto, profesor. Gracias por la paciencia, por la dedicación y con esto culminamos.